tiene que ser expedido entre las 48 horas cuando tenga usted alguna falta. Y la aprobación de la parte teórica, ¿no? Entonces, acuérdense muy bien de que todo esto está partido en lo que es el reglamento, ¿no? Y aprobado por Consejo Universitario su reglamento de evaluación vigente, ¿no? Entonces, acá está. Acá hay un error. Ya, porque acá va a valer 60%, por favor. Eso sí, es 60% teoría y 40% práctica. Acá estamos colocando 70-70 porque ha habido un error de tipeo. Ya lo voy a arreglar por si acaso que quede bien establecido. 60 vale teoría y 40% vale práctica. Entonces, bajo ese tenor, ya saben, la evaluación es teórica, la evaluación es prácticas y sobre todo que que cada, que cada, que cada evaluación, por supuesto, va a cumplirse en relación a la rúbrica. No es de la rúbrica en los cuales se le va a evaluar si usted ha hecho un excelente trabajo, bueno, aceptable o bajo. Y cada uno va a tener una evaluación dentro de lo que llamamos la práctica de epidemiología. ¿Acaso su bibliografía? Y ustedes me dirán, pero doctora, ¿no nos puede dar un libro? No, no es para un libro porque la epidemiología es una ciencia joven. No es como anatomía que ya son fijados bien los conocimientos tantos teóricos y prácticos, ¿no? Nadie va a cambiar un fémur, nadie va a cambiar un peroné, nadie va a cambiar la fisiología del corazón porque ya está. Pero en cambio, la epidemiología constantemente estamos en pleno conocimientos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señores, por favor? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces ya lo tienen, voy a arreglar lo que es el sílabus en relación a las clases prácticas y perdón, al peso que tiene teoría y al peso de la práctica. Muy bien. En relación a ello, vamos a dar la primera clase teórica. Sus intervenciones, sus asistencias, ¿no? Y cómo se desarrolla en el curso. Igual, el examen de práctica, también el examen de práctica también vale 20 cada examen. 30 serían 60, 30% vale su trabajo práctico, que es como una nota que tiene que hacerlo muy bien, y el 10% es la calificación y la asistencia y la intervención que tiene el alumno. ¿Está bien? ¿Algo más? Recording in Todo claro, doctora. progress. Perfecto. Estoy grabando la clase, pero no acostumbro a grabar la clase por esta única vez, porque se supone que ya les he dejado su clase teórica y se las dejo antes, por lo cual el alumno ya debe venir leyendo su clase teórica, si acá es para poder hacer una intervención o definir algunos puntos, ¿no? Eso es lo que se desea cuando uno coloca ya la clase teórica. Muy bien, vamos a conversar. ¿Alguien me podría decir la salud en el mundo, en el Perú? ¿Qué brote tenemos? ¿Qué epidemia? ¿O qué problema de salud recuerdan más ustedes? A mí me gustaría intervenir porque ya estamos colocando las notas, ya estamos evaluando al participante, a los alumnos que están ustedes. A ver, una intervención, puedes, a ver, De las epidemias, supongo que sería la más cercana a la que tuvimos con el COVID-19. muy bien. ¿Y qué enseñanzas tuvimos con el COVID-19? Tuvimos varios. Primero que al inicio, como no sabíamos cómo defendernos ante eso, que hubo desesperación de la gente, que comenzaron bueno, en desesperación tuvieron que comprar varias cosas, o probaron varios fármacos, varios experimentos hubo, por lo que tuvo todo un proceso hasta que recién llegaron las vacunas. Perfecto. Muy bien, entonces nos recordamos mucho lo que fue lo de
COVID, ¿no? Terrible situación que vimos todos con estar en cuarentena, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna intervención de alguien? ¿Qué Yo- epidemia? ¿Qué dicen? A ver, Mónica Flores. Sí, doctora, buenos días. Quería hablar sobre también la tuberculosis, que es una de las principales enfermedades que tenemos en De tuberculosis, es una enfermedad, se puede decir que ya la tenemos como una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, quiero darle un concepto ahora, que me gustaría que ustedes apunten, porque no todo lo que les voy a decir acá van a ser, está escrito ahí, sino son situaciones que vienen. Cuando decimos enfermedades, como su compañera lo ha dicho, la tuberculosis está considerada como una enfermedad reemergente. Es una enfermedad que la tenemos porque viene del pasado. Entonces, cuando una enfermedad viene del pasado, se dice que es una enfermedad reemergente. Supongamos que venga una peste o que venga una, una viruela o que venga una poliomielitis, decimos que es una enfermedad reemergente. Si una enfermedad emergente es una enfermedad nueva que aparece, ¿no? Como el oropuche o como su compañero Rodrigo Benjamín lo ha dicho muy bien, ¿no? Ha dicho el SARS-CoV que hemos presentado en este siglo, ¿no? Entonces, ya saben, dos conceptos y es importante reunir ellos para saber qué es un brote, una epidemia o un problema de salud pública. A ver, un problema de salud podría ser un terremoto. ¿Qué dicen, jóvenes? Un Yo problema creo, es, yo Los problemas creo de que a ver, yo, Diego. ¿Diego qué es? Diego. no sé si como una Diego enfermedad, sino Fabián, como ¿no? un causante de problemas de traumatismos o Claro, eh, de personas heridas, puede ser, más no como una enfermedad. claro. Pero va a suceder que a consecuencia de un terremoto, lamentablemente vamos a tener problemas de salud. No vamos a tener traumatismos, aparte de los traumatismos, vamos a tener una psicosis de la persona, aparte no va a haber agua. No va a haber enfermedades infecciosas, no va a haber luz, no va a haber desagüe, qué van a comer y miren todo lo que se viene, ¿no? Entonces, esos son problemas de salud que pueden darnos a consecuencia de un terremoto. ¿Qué otra causa nos puede dar un brote? A ver, Disculpe, joven, doctora, los huaicos también podrían ser. ¿quién me habla? Porque no veo bien. Julio Montesino, doctora. Julio, a ver, Julio, muy bien, ¿no? Julio Montesinos. Por supuesto, ¿no? Eh, entendiéndose huaicos, deslizamientos, miren lo que hubo hace poco con el temblor que tuvimos, imaginen un temblorcito más fuerte, se viene derrumbes y sobre todo los huaicos, ¿no? Que es una secuencia de derrumbes, de lodo, de piedras que trae consigo el distanciamiento a nivel de territorios, ¿no? Que no se puede comunicar uno con otro y más que todo que al arrastrar con eso destruye casas y también lleva vidas humanas y, ¿por qué no decirlo también hasta animalitos? Y eso trae consigo un gran problema de salud pública. Con todo ello, le podemos decir que la epidemiología es una situación muy importante, ¿no? La epidemiología depende, es una parte piramidal de la parte de la salud pública, evidenciándose que con la epidemiología podemos tomar decisiones de una manera muy buena para poder cortar cadenas de transmisión, establecer actividades preventivas, diagnósticas, terapéuticas y pronósticas. ¿Qué quiere decir eso? El epidemiólogo está viendo a través de la vigilancia epidemiológica qué enfermedades se están presentando, ¿no? Se están presentando muchos casos de tuberculosis, se están presentando muchos casos de sífilis, se están presentando muchos casos de influenza. Ojo, acuérdense ustedes, se está apareciendo ya muchos casos de COVID. ¿No? Entonces tenemos que tomar una decisión de establecer y explicar qué está pasando con nuestra población y eso lo hace el epidemiólogo. Se reúne y mira los casos de incidencia y de prevalencia. ¿Qué es la incidencia? La incidencia son los casos nuevos que aparecen en una población
y que es la prevalencia de los casos nuevos y antiguos que aparecen en la población. Entonces, si realmente ya sabemos que tenemos casos antiguos que siempre están en la población, pero comienzan a aumentar casos nuevos, decimos que la incidencia está aumentando en noropuche, en enfermedad de Mayaro, en enfermedad de COVID, en influenza, en algo que realmente acarrea en una localidad, en un país, y si pasa fronteras, decimos que es una pandemia. Cuando nosotros hablamos de un caso de oropuche, un caso de mayar, un caso de dengue, de malaria, un caso de sarampión, un caso de viruela, mira lo que estoy diciendo, ¿ah? Digo la variable caso. Nosotros no decimos la paciente operada de vesícula, la paciente pues, de hospitalización de una apendicectomía, no, nosotros decimos casos. Tengo un caso de sarampión, un caso de dengue, por ejemplo, ahora en el centro de salud nos acaban de diagnosticar, nos acaban de pedir que visitemos a 3 casos de dengue. Ustedes miran, doctora, pero está haciendo frío. Pero podemos decir que son casos importados o son casos autóctonos. Escriban. Casos importados es acá en Lima, llega una persona que viene supongamos, de Piura y ya saca la enfermedad. Eso decimos que es un caso importado, porque la enfermedad la está haciendo acá, pero ¿dónde obtuvo la enfermedad? ¿Dónde la adquirió? En Piura. Un caso autóctono que me diga, yo no he salido de Lima, pero sin embargo tengo fiebre, tengo malestar, tengo escalofríos, dolor abdominal, y estoy diciendo que eso puede ser un caso de dengue. Eso sería un caso autóctono. Entonces, todo lo que llamamos esas enfermedades decimos que son casos. Asimismo, cuando hablamos de epidemiología, es necesario darle el enfoque epidemiológico. La epidemiología es una ciencia nueva y por lo tanto, ¿qué se quiso? Estudiar cómo aparecen las enfermedades y qué manera podemos nosotros eliminar, cortar la cadena de transmisión de estas enfermedades y por lo tanto queremos eliminarlas, ¿no? Y los casos que aparecían muchos antes, muchos años anteriores, eran casos de poliomielitis, de viruela, de lepra, entre otras enfermedades que realmente más mataban las enfermedades que las propias guerras que habían en esa época. Por lo tanto, la epidemiología pasaba por una transición demográfica, es decir, que pasa de las enfermedades infectocontagiosas ahora para presentar enfermedades, ¿qué? Enfermedades crónicas, ¿no? Enfermedades que realmente aumenta la incidencia de casos de mortalidad, como son cáncer, ¿no? El cáncer, que realmente enfermedades cardiopulmonares, que realmente están matando más a nuestra población que las propias enfermedades infecciosas. Esta transición demográfica también dice que antes teníamos 10, 16 hijos, ahora la familia tiene 1, 2 hijos. Entonces, hablamos de la mortalidad, de la natalidad, de la fecundidad y el crecimiento de la población. Antes teníamos eh, gente que realmente fallecía según el crecimiento, fallecía a los 60, 50 años. Ahora nuestra población está viendo a los 78, 80, hasta 90 años. Y asimismo, a través de la migración, que la gente no quiere vivir en el campo, sino quiere vivir en zonas urbanas, trae consigo no solamente a la persona que viene a un sitio a vivir en una zona urbana, sino también trae consigo, pues, de que esa persona no trabaja, dónde va a desarrollarse, cuál va a ser su vida, ¿no? Y más aún, ahora con estas conductas que tenemos sobre violencia, los estilos de vida que es importante ver cómo realmente ataca a la persona, no tener un buen estilo de vida y realmente eso va a llevar a que tengamos una incidencia de enfermedades. Por lo tanto, cuando hacemos un análisis epidemiológico, decidimos que hemos dejado a un lado las enfermedades infectocontagiosas, pero tenemos que ver pues enfermedades como son enfermedades de salud mental, enfermedades degenerativas, la diabetes, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, entre otras. Ojo, sin dejar al lado que puede venir una enfermedad emergente, como es el caso del coronavirus, que vino.
Estamos viendo el cáncer, estamos viendo la diabetes, ¿no? Y enfermedad de gota, entre otros, y de repente aparece una enfermedad infecciosa que es el coronavirus, ¿no? Entonces, todo eso trae consigo de que vivamos una transición epidemiológica. Con todo ello, podemos decir que la epidemiología es importante ver cómo se desarrolla, en qué determinadas sociales tenemos y darle un enfoque sobre qué va a pasar en este siglo XXI, que va la epidemiología con el uso pues de estos sistemas informáticos, ¿no? Llegamos a un punto de que en sí que es la población antes de la computadora y la información después de la computadora. Y más que todo con herramientas digitales como la inteligencia, las IAs, hace consigo pues de que tengamos un enfoque muy distinto y muy rápido de lo que está sucediendo. Ojo, sin decidir pues el médico con la sapiencia que tiene, decir cuál es la mejor medida a tomar. Entonces, cuando hacemos una vigilancia clásica, que es el reporte, ¿no? ¿Qué está pasando con las hojas GIS de los médicos, los reportes médicos, los boletines? Luego vino una vigilancia moderna, en los cuales teníamos que ya ver la automatización, los sistemas electrónicos, a través de días, lo hacíamos, qué está pasando a nivel nacional, y viene la epidemiología digital, ¿no? Que ya se utilizan las páginas, las redes sociales, el Big Data, la inteligencia artificial y otras que trae consigo, pues, que en minuto podamos tener los alcances de datos a un nivel global, ¿no? Local y a través de las múltiples fuentes que tenemos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las IoT, hablamos de las Internet de Asuntos Médicos, por si acaso, de la inteligencia y el Big Data que ustedes conocen y sobre todo que se está ahora colocando que usemos mucho las historias clínicas electrónicas, que en los cuales no solamente yo voy a tener la historia de la enfermedad de la persona XX acá en Lima, lo puedo tener pues en Cusco, lo puedo ver con su información en Piura y en otro lado. Es lo que se quiere tener información al día del paciente. Entonces, si nos remontamos a la historia de lo que es la medicina, hemos visto que 3000 años antes de Cristo habían ya cuerpos momificados, ¿no? Y cuando se vieron pues de que al sacar estos cuerpos, vieron que tenían enfermedades. Y una de las enfermedades que más pasó ahí fue el de la poliomielitis, ¿no? Que inclusive se vieron que a través de la poliomielitis ya usaban férulas, a través de las cañas de bambú y almohadillas, entre otros, para que esa persona pueda caminar. Ya estábamos hablando de que hoy en día también conocemos como la muleta, ¿no? Entonces, inclusive en una tumba que encontraron de Hirkut, encontraron pues, la poliomielitis apoyado de un báculo, ¿no? Por lo tanto, ya la poliomielitis no es de ahora. La poliomielitis ya se presentó 3000 años antes de Cristo. Asimismo, todo está reportado en escrituras. Por eso, cuando hablamos de escrituras, hablamos de los papiros, ¿no? El papiro de Evers y el papiro de Smith. Cuando hablamos y vemos estos papiros, ¿qué escribían? ¿Qué decían? Pues hablaban de que la gente moría por fiebres pestilentes, es la de malaria, es agua acumulada, donde vienen estos zancuditos, estos moquitos, pican la persona y le producían pues unas fiebres altas y morían a consecuencia de ello, ¿no? Entonces ya te está desarrollando que le decían la consecuencia de esas fiebres pestilentes, era producida por la malaria, ¿no? Moría la gente. Así también hablaban de enfermedades ginecológicas y oftalmológicas. Uno de los papiros más antiguos que tenemos es el papiro de Edwin Smith, considerado pues el más antiguo de todos, donde te hablan muchas enfermedades que se producieron inclusive en la época de que decían que Imhotep, ¿no? Que era un médico, astrólogo, arquitecto, y decía que era uno de los fundadores de la medicina egipcia, ¿no? Que inclusive ahí hablan de los conjuros, las pestilencias, y en aquella época tan importante era el médico en la sociedad. Miren desde cuándo ya va la medicina para poder descubrir por qué aparecen las enfermedades. No solamente ahí,
sino que en la China antigua, 2650 años antes de Cristo, se hablaban de enfermedades como la viruela. ¿Y qué tenían que hacer para poder prevenir? ¿No? Métodos de prevención para no contagiarse de viruela. Asimismo, se ha visto en anotaciones que han aparecido ahí de que habían un sinfín de enfermedades, inclusive decían cuál sería el probable tratamiento de estas enfermedades para esas poblaciones. Como sabemos, ustedes mucho han visto hasta en películas, han leído libros, la gente moría por la famosa peste, moría por la poliomielitis, la viruela, la lepra, y eso está escrito en los libros de la Biblia, Talmud, el Corán. Inclusive te hablan sobre las prácticas sanitarias que podían tener en esa época para no morir con estas enfermedades. Inclusive se estableció 1500 años de Cristo la ley mosaica, ¿no? En los cuales te hablaban sobre la higiene que se tenía que tener, ¿no? Inclusive apareció una persona muy importante, Esculapio, ¿no? Que es considerado Asclepio, dios de la medicina para romanos, y decía que la historia es el testimonio de los tiempos, la antorcha de la verdad, la vida de la memoria, el maestro de la vida, el mensajero de la antigüedad. Si no sabemos cómo es la historia, no podemos decir cómo nos vamos a desarrollar o qué debemos de cuidarnos. En esa época nos narran, ¿no? Nos dicen, según la mitología, que había pues Esculapio. Esculapio era padre de Apolo y Coronis. Y este Esculapio se casó con Epiona, que se llamaba la Dulce, que le decían la Dulce. Y a su vez tuvo tres hijos varones, ¿no? Codalirio, este, Machaón y Telésforo, que aparecen cuando uno era de Lidiada. Pero también dijo que tenía cuatro hijas. Una se llamaba Higia, miren la palabra, Higia, que ya usaban ya lo que era, preservaba la salud, que iba de higiene. La Panequia, su nombre Panequia, que era farmacéutica, L la partera y Lazo la enfermera. Bien, ¿desde qué épocas dicen que habían ya estábamos usando ya terminaciones médicas? Pero cuando hablamos de Esculapio, es considerado como un dios, ¿no? Un dios de la medicina, en los cuales pues habían ciertas enfermedades y gracias a él que se apareció en distintas islas con su báculo y, y realmente en su nave que se acercaba cada vez que llegaba a una isla, a un sitio para dar salud, pues siempre llegaba en la proa, ¿no? Una serpiente y decía que la vara es el símbolo de la medicina y la serpiente pues como muda cada rato, podemos decir que la medicina es completamente va rejuveneciendo. Siempre tenemos pues nuevos conocimientos sobre ella. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es el símbolo de la medicina, señores? Porque creo que se están quedando dormidos. ¿Es este de acá arriba o este doradito? ¿Cuál es el símbolo de la medicina, señores? Para ver si están ahí o se han ido. A ver, jóvenes, Es ya el de estoy. arriba, doctora. El de Gabriela, ¿quién arriba, es? doctora. El de arriba. Gabriela, apellido Gabriela. Ah, Palomino. Gabriela Palomino. Vi a Jazmín, alguien también levantó su manito. Bueno, Eh, yo, doctora. Ani, Sí. muy bien. Bien, ¿qué hora es? Si estoy entrando sus compañeros, pues esta vez vamos a dejar que entre su compañera Cholet. Muy bien. Entonces, el símbolo de la medicina es este, señores. Es este, ¿no? Y realmente nos da mucha pena cuando colocan que el símbolo de la medicina es otro, ¿no? El símbolo de la medicina, para que ustedes lo sepan muy bien, señores, es este. Esto no. Este es el símbolo de las embajadas u otros, en los cuales dice que el báculo es para separar a dos países que están peleando y siempre poner las alas de la paz. En cambio, ¿se acuerdan de que al lado de Esculapio, Minto, que al lado de Esculapio, que estaba con su báculo, en su proa venía la serpiente, y que la serpiente muda de piel y siempre rejuvenece? Entonces, este es el símbolo de la medicina. No se olviden, porque hasta hace poco
ciertas personas ponían en su llavero esto no es, ¿no? Entonces ya para que quede bien claro lo que estamos hablando. Entonces, bajo esa situación ya sabemos cuál es el símbolo de la medicina y de dónde viene si hablamos de Esculapio, ¿no? Entonces, ya lo saben muy bien. Y para esto, 400 a 500 años antes de Cristo, pues ya se hablaba qué enfermedades teníamos a consecuencia del clima, la dieta, la calidad de la tierra, el viento y el agua, ¿no? Entonces, ahí hablaban de los cuatro elementos naturales, que teníamos que ver mucho con el fuego, el agua, el aire y la tierra. ¿Y de quién hablábamos? Hablábamos de Empedocles de Agrigento, ¿no? Que es muy importante y que después con los tiempos Aristóteles los llamó también como elementos. Pero esto aquí no dijo, lo dijo que teníamos que tener factores primordiales en los cuales aparece la enfermedad por unos cambios de tanto del agua, el aire y la tierra y todo lo demás y el clima fue Empedocles de Agrigento. Piso trajo consigo de que realmente aparezca otra persona que ustedes ya lo conocen perfectamente bien y lo han hablado, es Hipócrates, ¿no? Hipócrates considerado como el padre de la medicina, ya que es uno de los grandes médicos que aportó mucho con su libro, pues, de aire, agua y espacio, conocido como el primer trabajo de ecología humana, ¿no? Hipócrates, cuando ustedes se gradúen como médico, van a hacer el juramento hipocrático, ¿no? En que tienen que decir su vocación es servir a la comunidad, servir a al paciente, ¿no? Ese es el juramento hipocrático, no hacer daño, sino servir a todos nuestros enfermos aquí, nos debemos o a aquella persona que acude para nuestros servicios. Entonces, Hipócrates habló de los cuatro humores, ¿no? La de flema cuando hablaba de agua, bilis amarillo el fuego, bilis negra la tierra y la sangre el aire. Él decía que cuando uno tenía un equilibrio entre todo ello, uno estaba sano. Pero a su vez, si uno de estos humores realmente se alteraba, decíamos de que habían ya problemas y una persistencia muy grande de lo que es la enfermedad. Así que con este libro de aire, agua, lugares, este, se habló mucho de que teníamos que estar involucrados, de que esto suceda como un equilibrio para constituirse posteriormente cuando uno cae, puede surgir una epidemia en las poblaciones, ¿no? Y a través de ello llegamos a lo que es la epidemiología. Nos hemos remontado al pasado para hablar de la epidemiología. La epidemiología, a través de estos conocimientos que se les ha vertido, hablamos de esos términos que utilizaron, ¿no? Hipócrates fue uno de los primeros que utilizó epidemión, que significa epidemia, y significa epidemia visita. O sea, cuando llega una epidemia nos está visitando, lamentablemente por una causa negativa, pero nos visita. Y cuando hablamos de endemium, hablamos de endemia, que significa que residir. O sea, nosotros tenemos enfermedades endémicas acá. Ahora viene la pregunta. ¿Qué enfermedad endémica ustedes conocen que tenemos permanentemente acá en la ciudad de Lima? Para no irnos más allá. Lima. A ver, jóvenes. La epidemia de la cólera que hubo en el 91. No, esa es epidemia, claro. Epidemia de cólera. Pero endemia, ¿qué endemia conocen ustedes? ¿La Dengue. DBT? Dengue, doctora. Dengue, doctora. Ya, dengue, ¿qué más? Pero no tanto. Otra, porque ahorita no tenemos caso de dengue, o sea, no es una endemia. De Las endemia puede enfermedades ser acá en respiratorias, Lima. ¿Cómo? enfermedades respiratorias, doctora. Iván, muy bien. Iván, enfermedades respiratorias, generalmente las iras que estamos teniendo ahora, ¿no? Enfermedades respiratorias agudas. Jace, Texi, Sí, doctora, enfermedades diarreicas también por parásitos. mm, Jace, no nos da tanto claro, ¿no? Pero más que todo las bacterias, los que nos va a dar enfermedades agudas, rapidísimos, diarreicas. Pero lo que nos dijo, miren lo que dijo Hipócrates. Según el clima. Cuando tenemos un clima caluroso, nos vamos a tener ¿qué? Vamos a tener diarreas. Tomamos pues las aguas, los refrescos, los famosos chub,
y todo lo demás, de los helados, nos va a dar diarreas. En época de invierno vamos a tener una endemia de qué? De infecciones respiratorias agudas, más que todo las iras. Iras en verano, iras en invierno. Esas son las endemias que tenemos. Y la epidemia vendrían a aquellos que nos visitan, como hemos tenido, su compañero lo dijo muy bien, ¿no? El cólera, entre otros. Entonces, cuando uno habla de epidemiología, habla que la disciplina básica de la salud pública es la epidemiología. Nosotros queremos hacer salud pública, tenemos que ver cómo está la epidemiología de esa situación. Y asimismo, si vemos las raíces de la epidemiología, epi significa sobre, demos población y logos tratado. Fatal, epidemiología sería el tratado o el tratado sobre el pueblo, ¿no? O el pueblo sobre el tratado, cómo tratamos al pueblo. Por lo tanto, la epidemiología es una ciencia porque nos da un conocimiento lógico, racional. Por eso vamos a estudiar estas semanas, vamos a estudiar los métodos epidemiológicos, ¿no? Para realizar investigación. La epidemiología es ciencia porque vamos a ver cómo aparecen las enfermedades y cuáles son esas determinantes de la población. Y la epidemiología en sí observa, analiza, interpreta y experimentamos. Eso hace la epidemiología. Se expone que el término epidemiología recién fue escrito por primera vez por Tiberio, por Quinto Tiberio en el año 1598, ¿se imagina? Por eso dicen que la epidemiología es una ciencia joven, ¿no? Y por lo tanto, en aquella época, cuando hablábamos de la época que decían endemia, teníamos que decir qué está pasando a través de aires, aguas y lugares. Muy distinto, como su compañero le ha dicho muy bien, habló del dengue. Ahorita no tenemos dengue, pero sí tenemos dengue ¿en dónde? Al norte del país. ¿Tenemos malaria? No, pero sí tenemos una situación endémica pues en la selva, ¿no? Ahí sí tenemos. Fiebre amarilla no la tenemos, pero sí tenemos fiebre amarilla en Ucayali, ¿no? En Iquitos, por ahí tenemos. Esto es una enfermedad endémica ahí. Y recién estos términos epidémicos y endémicos fueron incorporados, ¿no? En nuestro idioma en el año 1600. Miren, por eso se dice que la epidemiología es una ciencia joven. Entonces, esta transformación de la epidemiología que es muy importante. Es una ciencia joven que en la actualidad, como ya les vuelvo a decir, es la ciencia piramidal de la salud pública y que se ocupa de ver, pues, qué necesidades tiene esa población, cuál es su historia y cómo tenemos que hacer el estudio para evaluar, pues, un impacto en aquella acción negativa de la población. Entonces, la epidemiología como ciencia tiene tres aspectos importantes. Hay que ver los determinantes de salud de la enfermedad. Tenemos que hacer un análisis de situación de salud, situación que vamos a hacer hoy día con ustedes en la práctica. Vamos a hacer la ASIS, de la análisis de situación de salud, se conoce como ASIS, de salud en los estudiantes de epidemiología que son ustedes, y vamos a evaluar las tecnologías y procesos de salud en el campo de la salud. Eso es la epidemiología como ciencia. Yo me puedo pasar todo el semestre hablando sus conceptos de epidemiología. Por ejemplo, Guerrero dice que epidemiología es el estudio de la ocurrencia de enfermedad en un grupo de personas. Otros dicen que epidemiología es la ciencia que estudia de manera integral la forma de cómo ocurren los fenómenos de salud y enfermedad de la población con el propósito final de controlarla, según lo que dice Prealé. Otros dicen que según la epidemiología internacional, la Asociación de Inteligencia Internacional dice que epidemiología es el estudio de factores que determinan la frecuencia y distribución de enfermedades en la población humana. Frost dice que epidemiología es la ciencia de enfermedades infecciosas con fenómeno de masas o de grupos dedicada al estudio de la historia natural de las mismas, ¿no? Morris dice que la epidemiología tiene como objetivos el estudio de la salud y enfermedad de las poblaciones. Miren cuántas definiciones hay. Según José Arán del 71, ya estamos pasando de años, ¿ah? Dijo que la epidemiología es el estudio de todo aquello que afecta a la población. En el año 1982,
Alarcón dijo, la epidemiología es la ciencia que estudia el proceso de salud y enfermedad de poblaciones humanas y las leyes que rigen su origen y desarrollo y control. Ya en el 89, casi llegando al 90, dijo que epidemiología es el estudio y distribución y los determinantes de los estados o acontecimientos relacionados a la salud de las poblaciones. Por lo tanto, el estudio y control de problemas sanitarios. Para posteriormente, Raymond decir que la epidemiología es una ciencia médica que se ocupa de la distribución de las enfermedades. Para posteriormente, Alan Dever dijo que la epidemiología es una ciencia que brinda recursos de cura y prevención mediante las técnicas epidemiológicas practicadas para evaluar las necesidades de salud de esos grupos de población a través de sus determinantes sociales, ¿no? Miren cómo han venido los estudios de la epidemiología. La OMS, ¿qué dice? Dice que la epidemiología es el estudio y distribución de los determinantes relacionados a la salud y aplicación de esos casos. Y Francisco López Ramos dice que la epidemiología es una ciencia, ¿no? La situación de salud de cualquier población, las causas y factores positivos y que podemos ser modificadas a través de procedimientos, acciones o planes que contribuyen a mejorarla. ¿Se han visto desde cuándo vienen los conceptos de epidemiología? Van cambiando constantemente. En 2008, Naumar Almeida dice que la epidemiología es una ciencia que estudia el proceso de salud y enfermedad, en los cuales se tiene que tomar decisiones para planificar, administrar y evaluar los sistemas de programas de servicios de salud. Otros dicen que la epidemiología es la parte de la medicina que se dedica a estudios de determinantes, predicciones y control de la enfermedad, factores relacionados con la salud y enfermedad en poblaciones en relación con su medio. ¿Quién dijo eso? La doctora Norca Rocío Guillén Ponce, que también está escrito ahí. Entonces, hay varios conceptos de epidemiología. Cuando hablamos de epidemiología clínica, también Sachs dice que es la aplicación de métodos epidemiológicos y biométricos a la atención cotidiana del paciente. Muy distinto de Altamirano, que dice que son métodos epidemiológicos, ¿no? Dados para la aplicación de problemas de la medicina clínica. Miren cuántos conceptos de epidemiología. Pero debo decirles que la epidemiología ha sufrido una transformación, ¿no? Entonces hemos visto que a través de los años la epidemiología como ciencia joven, ¿no? En los cuales que en el año 1928, Achingham habla sobre una disciplina, un nuevo linaje que estaba en una infancia, pues ya estaba hablando de que teníamos que ver qué importante como una ciencia de ver realmente su participación dentro de la salud, ¿no? Que era muy importante buscar pues este panorama que decía Gil sobre el avance que no tenía aún, pero a través se habla sobre un enfoque epidemiológico. El enfoque epidemiológico te dice que la epidemiología es el estudio de la frecuencia. ¿Frecuencia por qué? Vamos a ver cuántos casos se producen. ¿Distribución de qué? Esos casos dónde están? ¿Están en Lima? ¿Están en Arequipa? ¿Dónde están? ¿En una ciudad? ¿En un cuartel? ¿En una cárcel? ¿Dónde? Distribución de eventos de salud y sus determinantes de la población aplicadas sobre la prevención y control de los problemas de salud. Ese es el enfoque epidemiológico. Lo que se quiere es que apenas aparezca una enfermedad, saber de dónde viene, hacer la prevención y control de estos problemas de la salud de la población. Por lo tanto, aparecieron ciertos paradigmas epidemiológicos. Apareció hace muchos años el paradigma miasmático, ¿no? Que decía que las enfermedades venían a través de las emanaciones hediondas, ¿no? Y por lo tanto que era muy importante hacer un saneamiento de toda nuestra población. Y acá ven ustedes la gente cómo moría por la peste. Y estos sean los médicos que usaban su mascarilla, su gorro, sus guantes para no contagiarse.
Tal como nosotros usamos nuestra mascarilla N95, nuestros gorritos y nuestros guantes. O sea, no estaban tan atrasados de lo que tenemos ahora. No eran los médicos que iban a visitar a estos pacientes que morían a consecuencia de la peste u otras enfermedades. Luego apareció un paradigma microbiano, ¿no? Que decía de que las enfermedades venían porque habían ciertos agentes microbianos y teníamos que interrumpir pues, la cadena de la transmisión. Ya comenzaban a pensar sobre las vacunas, ¿no? Qué importante pensar sobre las vacunas, es decir, cómo podemos cortar que estas personas que están enfermas no puedan tener enfermedad. Entonces, con todo ello, decimos que la epidemiología ha buscado siempre ver cuál es el problema de salud que se presenta en la sociedad, ¿no? Son hechos admirables que se miraban a través cómo podíamos conservar la salud, más que todo la salud colectiva, si en esa época no había un buen saneamiento y más que todo paraban en guerras o batallas. En el Imperio Romano, pues, comenzaron a desarrollarse lo que es el saneamiento ambiental. Ellos comenzaron a hablar sobre las 12 tablas, ¿no? Donde ponían entierros entre los límites de la ciudad, porque antes se enterraban en calles, entre otros, y comenzaban las pestes, comenzaban las enfermedades infecciosas. Entonces, inclusive ya comenzaban a hablar de acueductos para no hacer pues necesidades en plenas calles, sino vertirlas a través de ciertos acueductos y que se vaya ello a otro lado, ¿no? Entonces ya comenzaron a hablar sobre el agua que tenían que beber y los baños públicos que tenían que tener en aquellas épocas. Luego aparece la etapa auroral, ¿no? Donde en esa época auroral aparece Hipócrates, ¿no? Que es el padre de la medicina, ¿no? Y epidemiología como un investigador con su tema, pues, aire, agua y lugares, que ya al hablar de aires, agua y lugares, hablamos de la estrella epidemiológica, que es tiempo, lugar y persona. Nunca se olviden, cuando hay una enfermedad, digan quién es la persona afectada, cuándo se dio y en qué lugar se dio. Tiempo, lugar y persona. Acuérdense, eso lo van a usar en todas estas 16 semanas. Y para ello aparece otro en los antiguos médicos, hablábamos de Galeno. Galeno es conocido como el padre de la epidemiología moderna y a su vez era como el padre de la medicina deportiva, perdón, de la medicina deportiva, porque él trataba en aquella época a todos los que eran pues los famosos gladiadores, ¿no? Hablaba sobre heridas, huesos, articulaciones, entre otros. Entonces, al médico se le llamaba como galeno. Y hoy en día, si uno va al país vecino de Bolivia, dice, me ha atendido un galeno, por no decir me ha atendido un médico, ¿no? Entonces ya saben quién es Galeno, que es el padre de la medicina deportiva. Ahí mismo aparece, después en el año 1500, aparece Girolamo Carramo, ¿no? Que comenzó a hablar, decir que habían pequeños animales chiquititos, minúsculos, que eran los que eran causantes de enfermedades y que por lo tanto, cuando ellos aparecían, sucedían las enfermedades. Este Girolamo Carramo fue médico, matemático y astrólogo y comenzó a estudiar y educar a la persona que era sorda, ¿no? También aparece Girolamo Francostoro. Girolamo Francostoro comienza a describir las enfermedades que aparecían y que eran contagiosas, como era la peste, la lepra, la tisis, la viruela, el antrax y todo lo demás. Entonces, Girolamo Francostoro es considerado como el padre de la epidemiología científica porque comenzó a estudiar por primera vez a describir esas enfermedades, ¿no? Describía cómo aparecía la sífilis, entre otras enfermedades, y qué se podía dar para mejorar y cortar la transmisión de estas enfermedades. Franco Storo, ¿no? Realmente comenzó también a estudiar y ver cuáles eran esas semillitas que realmente eran las que provocaban las enfermedades. Decían que eran enfermedades de contacto directo a la rabia y la lepra. Si tú estás con una persona con rabia o con lepra, te vas a contagiar. Él decía que también a través de fomites, ¿no? Te contagiabas de enfermedades como la sarampión o la viruela. Y
por cuando tú inspirabas aire, te ibas por esos miasmas, ¿se acuerdan de los del paradigma miasmático? ¿No? Hablaban de la tisis, de la tuberculosis, claro. Si una persona tose y tiene BK, pues por supuesto, y tienes baja inmunidad, entre otras acciones que realmente baja tu defensa, vas a tener la tuberculosis, ¿no? Entonces, es un médico italiano que ya comenzó a ver la causa de las epidemias, ¿no? Aparece en esa época Gabriel Fallopius, que realmente decía que para poder disminuir pues estas enfermedades como la sífilis, entre otros, y la gonorrea, que comenzaron a ver con gran incidencia, tenían que usar pues un condón, ¿no? Que era hecha de una tripa de animal y que es importante pues, ¿no? Poder usarlo para que no tengan las enfermedades. Thomas Singham comenzó a hablar de que era importante los estudios, ¿no? En sí, de observar cómo se presenta la enfermedad, hacer la historia de la enfermedad y comenzó él a clasificar las enfermedades de acuerdo a su aparición. Posteriormente, Kitcher habló de enfermedades que realmente aparecían en la sangre y que eran consideradas como la peste. Selmis comenzó a hablar sobre la fiebre puerperal y eso hay que darle bastante incidencia sobre él porque la fiebre puerperal estaba dada porque no se lavaban las manos. La partera o la persona que atendía lo atendía a la gestante en el momento del parto y luego la gestante fallecía por la infección, unas manos sucias. Bishop habló sobre la higiene social, Alexander P. Charles comenzó a hablar sobre la importancia de ver el cuadro clínico de la enfermedad y la evidencia de la medicina en ella, ¿no? En otras palabras, comenzó a ver la medicina basada en evidencias. Finlay fue el primero que comenzó a escribir la fiebre amarilla producida por los mosquitos, entre otros, ¿no? Como Ferment, comenzó a hablar sobre la transmisión sexual sobre la sífilis, ¿no? Peter comenzó a hablar sobre las políticas basadas sobre las mejor control y vigilancia de enfermedades, como Jenner comenzó a hablar sobre la viruela, ¿no? Y la inmunización de la viruela ya estaba hablando, mire, ¿desde cuándo, no? Que era importante. ¿Se acuerdan que hablamos de Ina Selwyn, en los cuales te hablaba sobre la etiología importante concepto de la profilaxis de la fiebre puerperal? Él estableció que es importante salvar la vida humana, más que todo en obstetricia, cuando uno pues hace un buen tratado en ello, comenzando con el lavado de manos, ¿no? Uno tiene que lavarse las manos bien, con un buen lavarse bien en esa época usaban cloruro de calcio para poder pues determinar y mejorar la atención de la paciente y que no se aparezca pues esta fiebre puerperal por infecciones causadas por estas manos que no eran pues las mejores. Crown comenzó a hablar sobre los patrones que te dan sobre estas enfermedades que aparecían y comenzó a decir cuál es la diferencia de tener enfermedades urbanas, enfermedades rurales, ¿no? Cuáles son los patrones de por qué ocurre la enfermedad, por qué hay enfermedades en hombres o en mujeres. Y Lynn comenzó a hablar sobre lo que llamábamos el escorbuto, ¿no? Decía que era la enfermedad de los limeños, porque decía que es importante usar las limas, el limón, para mejorar y no tener, pues, escorbuto. Pano comenzó a hablar sobre la sarampión, que era importante que cuando una persona tenía sarampión, ya confería pues una inmunidad para toda la vida. Put comenzó a hablar sobre la fiebre tifoidea, Wolberg comenzó a hablar sobre la pelara, que es importante pues tomarla, contener pues todo aquello que ha sido una deficiencia de vitamina B y ácido nicotínico y te da pues la pelara, ¿no? Y posteriormente Lee Welling en el 2019, ¿no? Que murió después de contraer el virus del famoso coronavirus, ya comenzó a alertar en Wuhan sobre el COVID-19. Miren, ¿desde cuándo, cuántos médicos han dado su vida a través de estas largas epidemias que han sucedido y que siguen presentándose y no sabemos cuándo va a terminar? Porque aparecen enfermedades nuevas, ¿no? Entonces, ahí hablamos del contagio.
aparecen y que pueden afectar la muerte de miles de personas. John Snow, en 1813, comenzó a los 54, comenzó a hablar sobre cómo prevenir enfermedades, ¿no? Y es el creador de la metodología epidemiológica. Vamos a dejar a John Snow para hablar dentro de un ratito más sobre él. El renacer epidemiológico se vio con Peter Alexander, con Booth, con Guy y con otros, porque ya hablaba sobre la labor que tenía la epidemiología para mejorar la salud pública de la población. Hansen te hablaba sobre la lepra. Ojo, que hay carácter importante quién era el bacilo que poseía la lepra. En la era bacteriana aparecen dos importantes médicos, Louis Pasteur y Robert Koch, que ya comenzaban a hablar sobre las enfermedades infecciosas que ustedes ya la conocen muy bien sobre la tuberculosis. Giulio Bisocero, un italiano que ya comenzó a hablar en la época de los 90, miren, ¿ah? Helicobacter pylori, una bacteria responsable de tener pues su gastritis, la úlcera péptica y al final uno termina con un cáncer. Sir Ronald comenzó a hablar sobre esta enfermedad que era transmitida por mosquitos conocida como la malaria. ¿Se acuerdan que hablamos de John Snow? John Snow es considerado como el padre de la epidemiología, ¿no? La epidemiología moderna, en los cuales él no descubre el cólera. En Inglaterra vieron que había un aumento de personas que presentaban vómitos y diarreas muy profusas y que realmente iban en un shock y morían, ¿no? Entonces, él no descubrió el cólera. Él hizo un estudio de casos y controles. Él dijo, aquellos que toman pues agua de este pozo son los que van a tener cólera y los que tienen agua de este pozo no. Entonces, separó dos poblaciones, hizo el estudio y comenzó a decir de que la cólera era producido por tomar aguas pues contaminadas. No descubrió el cólera, no sabía que era el virus cholera que nosotros conocemos y es por ello que a través de esa demostración de esas aguas contaminadas con materiales fecales, pues podamos, pudo en esa época disminuir la incidencia de cólera que se convirtió en una epidemia muy grande. Luego en el Perú aparece Conde Bueno, en los cuales es un médico español que llegó al Perú y comenzó a hablar mucho sobre lo que era pues la salud de la población y más que todo comenzó a ver en ese año que utilizaba mucho la medicina clínica y comenzó a atender a pacientes del Hospital Santa Ana, San Bartolomé y comenzó a impulsar lo que era la medicina clínica, ¿no? Lo importante que era usar la medicina clínica y más que todo para poder cuidar o ver a aquellas personas que tenían viruela. Al parecer era muy importante ver a través y seguir los estudios de Jenner para ver cómo era y cómo podíamos hacer para poder cortar la transmisión de la famosa viruela. Luego aparece Hipólito Unanue. Hipólito Unanue, que nació en Arica, pero es en esa época era virreinato del Perú, un muy médico, ¿no? Catedrático, que estudió es fundador de la Escuela de Medicina de San Fernando, ¿no? En los cuales él propagó mucho la importancia de la vacunación para erradicar la viruela, ¿no? Por lo tanto, también se dice que Hipólito Unanue es el precursor de la medicina social. Luego, en el año 1857, aparece Daniel Alcides Carrión. ¿Quién fue Daniel Alcides Carrión, señores, señoritas? Para ya no estoy hablando mucho. Ustedes lo conocen. ¿Quién es? Un estudiante de medicina que se inoculó la verruga peruana. Para descubrir qué enfermedad. La fiebre del roya. Bartonelosis. Para Muy, los... muy bien, Julio César, muy bien, Yasmín. La Bartonella. Bartonella o, ¿qué otro nombre tiene? Verruga peruana. O, La verruga Enfermedad de peruana. Carrión. o, Fiebre de Fiebre la del roya. roya. muy bien, ¿no? Ya no puedo hablar más de Daniel Carrión que el 5 de octubre, que lo vamos a recordar siempre tener presente a aquel estudiante de medicina que se inoculó para ver cuál es la historia natural de la enfermedad, porque si algunos tienen fiebre, otros tienen verruga.
pero al final era la misma enfermedad, ¿no? Entonces eso en él pues se inoculó y por eso nosotros lo recordamos cada 5 de octubre. Manuel Núñez Butrón era considerado, también acá nació en Perú, en Puno, y Manuel Núñez Butrón fue médico que estudió en Juliaca, se fue a Lima, acá en San Marcos, y por sus buenas notas lo mandaban a España. Y siempre lo conocían como el cholo peruano. Él no se quedó allá, regresó para tener su doctrina sanitaria social del richardismo, ¿no? Entonces, en los cuales significa, en esos vocablos, significa despierta, cuyo objetivo principal era mejorar la salud mental y física de todos los indígenas, ¿no? Nos llamaban los indígenas, los indios que vivían en la sierra. Él decía que el alcohol bestializaba a las personas y que es importante lavarse y escribir. Por lo tanto, peinarse y lavarse podíamos disminuir la transmisión de la famosa tifus exantemático. Entonces el alcohol bestializaba la enfermedad, ¿no? Asimismo, que sus símbolos eran el peine y el jabón, ¿no? Y por ello te decían de que fueron los primeros de hablar sobre los promotores de salud. Los promotores de salud que te dicen tienes que lavarte, peinarte, no tomar alcohol, y por todo ello se conoce a Núñez Butrón como el padre de la atención o el líder de la atención primaria de salud, ¿no? Porque dijo, primero tenemos que prevenir, cuidar la salud de nuestra gente a través de una buena lavada de manos, peinarse, lavarse y sobre todo, ¿no? No consumir alcohol. Luego, en esa época de 1969 apareció, pues, hubo Peseto, en los cuales fue un médico salubrista muy bueno en Perú, conocido también como un filósofo, ¿no? Que también fue docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y en sus colegas fue el doctor José Neira Ramírez. El José Neira Ramírez tuvimos el alto honor de que sea nuestro docente cuando se inició nuestra Facultad de Medicina de la URP. Tuve mucho el honor de trabajar con él también. Entonces, cuando hablamos de uno Peseto, se tuvo una felicitación porque él dio mucho para ver cómo daba la lepra, ¿no? Recibió el Premio Mundial de Jules Currier por la paz, ¿no? Entonces era un incansable médico a nivel social que declaraba mucho que es importante seguir estudiando enfermedades infecciosas y sobre todo la lepra. Es considerado como un héroe de la salud pública en el Perú por la OPS. Y en esa época también un joven argentino llamado Ernesto Guevara La Serna también fue a ver cómo trataba la lepra, Hugo Peseto, ¿no? Ya saben a qué me refiero, un salubrista que hasta ahí me gustó lo que él daba por saber la ciencia, ¿no? Pero después lo dejo para otras cosas. ¿De qué me refiero? Ya saben de qué me refiero, ¿no? Cuando hablo de este señor que fue hasta los leprosorios de San Pablo en el Amazonas para ver cómo trataba y cómo se desarrollaban el tratamiento de estas personas que tenían lepra a través con el gran médico Hugo Peseto, ¿no? Es un médico salubrista que estuvo en Argentina, luego se fue a Cuba y dejó la medicina por otras cosas. Ajá. Luego con todo ello aparece pues José Neira Ramírez, arequipeño, que era fastidiada porque él nació en Chuquibamba, le decía Chuquibambino, ¿no? Ha sido nuestro docente acá en la Universidad Ricardo Palma, hizo más de 60 trabajos sobre la tuberculosis, la lepra y fue un gran historiador, ¿no? José Neira Ramírez se inició muy temprano en la investigación sobre estas enfermedades y él dijo algo muy importante, ¿no? Ese especialista, ese hombre de campo, de sierra, de selva, ese hombre que trepa las cordilleras en pos del tifus, como diría el maestro Peset, o ingresa a la selva en busca de la fría amarilla y tiene que vadear ríos y atravesar pantanos. Ese hombre decía, está siendo cada vez más raro.
Me refiero al verdadero epidemiólogo de la mística del certificado. Ese fue José Nia Ramírez, como describió al epidemiólogo. Cuando hay un aumento de casos de incidencia de una enfermedad, ahí no va el traumatólogo, no va el neurólogo, no va el cardiólogo. El que va es el epidemiólogo a ver qué sucede, cuándo apareció, cuál fue el caso índice, cómo fue el conglomerado, situaciones que ya les voy a decir. Aquí llamamos caso índice, que llamamos conglomerado, y cómo se desarrolla la cadena de transmisión, ¿no? Ese es el epidemiólogo. Entonces, con todo ello, han habido muchos estudios epidemiológicos, ¿no? Jans Lins, acuérdense que habló sobre el escorbuto, Goldberger habló sobre la pelara, y ahí traemos otros estudios, como el consumo de tabaco, que hicieron muchos estudios de trabajo, del tabaco, como Ernest, que habló que si uno consumía el tabaco, pues vas a tener un carcinoma broncogénico. O Levin habló sobre el cáncer y el consumo de tabaco. Y Richard Dolly Hill habló mucho, hizo el estudio del hábito de fumar y el carcinoma del pulmón. Franklin habló también sobre conductos de estilos de vida. También Reid y Stills habló sobre el efecto del estrés. Y entre otros, ¿no? Como Sigrid habló sobre la rubiola, que está asociada a que una persona tenga cataratas y está ciega. Y William Farr comenzó a hablar sobre las tasas que se presentaban de mortalidad, ¿no? Y la incidencia y duración de las enfermedades. Kelsey también habló sobre el tabaquismo materno, como Spacer habló sobre la mortalidad y el asma, Linus habló sobre las radiaciones, Franklin Hans habló sobre el estudio de café y bebidas que contienen cafeína, sobre posibles factores de riesgo de la cardiopatía coronaria, ¿no? Entre otros. Entonces, con todo ello podemos decir que la epidemiología es considerada como una ciencia joven, una ciencia más que todo de prevención, una ciencia que tiende a buscar la formulación de políticas, al decir, pues, haya un gran aumento de casos de tal enfermedad, pues cerramos fronteras, los ponemos a todos en una cuarentena. ¿Qué hacemos? Decimos de que hay que vacunar, rastrear a la persona. Entonces, esa es la epidemiología. La epidemiología inició, pues, a través de enfermedades infecciosas, para posteriormente ver, pues, los estudios de enfermedades que aparecían en la población, y terminar en el año 21, en el siglo XXI, con los nuevos elementos, pues, de la informática, para ver cuándo aparecen estas enfermedades. En el siglo XXI, pues, la situación que vivimos actual, vivimos con la inteligencia artificial, ¿no? Donde ya podemos analizar la prevención de brotes, entre otros. Y acá apareció, pues, en los últimos años, pues, el SARS-CoV. Y decimos que con la inteligencia informática, a través de herramientas epidemiológicas sobre las incidencias o prevalencias de casos, sobre las tasas de mortalidad, de letalidad o de morbilidad, podemos orientar con la ayuda de inteligencia artificial qué probable epidemia o pandemia se pueden presentar. Entonces, hay que estar muy alerta con todos ellos. Yo les digo, ustedes me dirán, ¿qué significa esta, a ver, qué significa esta huellita? ¿Qué es esto? ¿Y por qué está el búho? A ver, para que ustedes me den un poquito. Pregunto, ¿por qué está el búho y por qué está este mundo con un zapatito, una huellita? ¿Qué me dicen? A ver, Doctora, jóvenes. disculpe, ¿será como una institución que se encarga de copilar los casos de alguna enfermedad en nuestro territorio? Ujú, ¿ya? ¿Y el búho? La compilación, como que van de la mano que se encargan de recopilar toda la información de casos de dengue, COVID-19, tuberculosis, entre otras Claro. enfermedades. Ujú. A ver, Jexy, Bueno, que nosotros tenemos que estar al tanto de lo que publica la Red Nacional de Epidemiología. ¿ya? Claro. Tenemos una red nacional de epidemiología que se llama la CDC, MINSA Perú, y les pongo esta huellita porque ustedes, el primero camina, y hasta que tenga su zapatito roto, va a seguir caminando.
El epidemiólogo toca las puertas de la casa. El epidemiólogo va hacia dónde está la enfermedad. El epidemiólogo busca el foco de infeccioso. Pues el epidemiólogo camina. Por eso, como dijo Neira, es aquella persona que camina, pasa ríos, montes, quebradas, nevados y todo lo demás hasta que sus zapatos se le rompe. Ese es el epidemiólogo, es el símbolo de la epidemiología. Y el búho, porque el epidemiólogo tiene que estar con toda mañana, tarde, día y noche con los ojos abiertos, mirando hacia todos lados. Este es el símbolo de la epidemiología, como el zapatito roto también. Y ustedes tienen que caminar así, vamos a caminar en esta oportunidad para buscar pues, qué enfermedades están apareciendo en el sector que estamos. Acuérdense que hablamos de la actividad epidemiológica, persona, lugar y tiempo. Son variedades epidemiológicas. ¿Qué es la persona? Una persona mayor que aparece enfermedad, aparece en niños, aparece en mujeres. ¿En qué lugar? Aparece en Lima, en el Callao, aparece en Puno. ¿Y qué tiempo? Aparece en invierno, en la semana, ¿en qué día? Por eso es de que cuando hablamos de tiempo, hablamos de calendario epidemiológico. Nosotros hablamos de caso, no decimos hay una apendicectomía, hay una diabetes, no, caso, caso, caso. Entonces, para que ustedes participen un ratito, ¿qué mes estamos, señores? Agosto. 25. ¿Qué semana epidemiológica estamos? Semana 35. Entonces, si hoy día aparece una enfermedad, decimos, el día 28, decimos, en la semana 35 aparecieron 4 casos de malaria. O sea, tengo que situarme en las semanas epidemiológicas. Y para este lado están todas las enfermedades de notificación de entre 24 horas, que lo vamos a ver después en las notificaciones semanales. Entonces, la vigilancia epidemiológica se tiene que dar a través del CIE-10, que es el Código Internacional de Enfermedades. Pero nosotros tenemos que hablar sobre tiempo, ¿no? Cuando hablamos de tiempo, la semana número 35. Estamos actualmente donde Dios no quiera que suceda ninguna enfermedad. Entonces, con todo ello, señores, los que desean, ojo, los que desean, si en el semestre pasado hubo una mala interpretación porque dijeron, ya han presentado, ya no presenten más ciertas personas, no. Los que desean, metan en una sola hoja, y van a leer ustedes su noticia. Una noticia epidemiológica, la fecha, van a decir la fecha, supongamos 28 de agosto, semana, ¿qué semana es? ¿Ya? La revista, periódico, noticiero, hemos visto que han encontrado casos de tal enfermedad, hacen un resumen, y si es de interés local, nacional o internacional, y ahí comienzan a decir, ¿quiénes están comprometidos? Lugar, pongamos Arequipa, tiempo, semana 35, persona, niños. A lo mejor es una noticia de intoxicación alimentaria que sea el 27 de agosto en la revista, en el periódico El Peruano, hago un pequeño resumen, digo que es interés local. ¿Quiénes comprometidos? Pues lugar, supongamos Lima, tiempo semana 35, personas, niños. Conclusión, se vieron que comían estos niños alimentaciones contaminados con tal producto y a consecuencia hay que siempre vigilar, ¿no? También no solamente lavarse las manos, controlar todo eso, sino también a las que preparan el alimento, también lavarse las manos, las uñas cortadas, siempre tener una asepsia todo. Nombre del alumno y eso se hace en una sola hoja. Como yo empiezo mi clase un poquito antes, comenzamos a hablar sobre la noticia. La alumna presenta, la lee, y otros pueden opinar, ver, y cada vez que ustedes presentan la noticia, yo la apunto, y esa es una constancia en los cuales el alumno participa, interviene, te da una noticia, participa en clase, y eso va sumando al 10% de su nota, que sobre todo los va a ayudar a su promedio. ¿Está de acuerdo, señores? En una sola hoja. Ponen nombre, fecha, la revista, resumen, qué interés es y la validez epidemiológica, sabiendo que en tiempo vamos a poner la semana epidemiológica, que estamos en semana 35, de luego estaremos en semana 37, 40 y así la conclusión. Y eso lo tienen los que desean. La próxima clase vamos a hablar sobre los métodos clínicos epidemiológicos y el uso de la epidemiología. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Alguien levantó su manita? Expongan
Ustedes leen su noticia ahí, nada más. Y Ah, yo ok. apunto sobre qué noticia es. ¿Ya? Ya. Listo, doctora, gracias.